Sí, 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 sí. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Gracias a Dios por esta mañana. Quería mencionar también, hermanos, que el día 17 de mayo que estaremos llevando a cabo las conferencias de jóvenes, se estará transmitiendo en vivo todo el evento, así que para que estén atentos y estén compartiendo, ¿verdad?, esa transmisión de ese día. Bien, mis hermanos, pues vamos el día de hoy a meditar en la palabra de Dios y voy a continuar, hermanos, predicando acerca de la carta de Santiago o Jacobo. La última vez que me tocó a mí la predicación, tuve a bien el poder predicar. Deme un segundo. Tuve bien el poder predicar de esta carta, hermanos, y si Dios me lo permite, las veces que a mí me toque participar, voy a estar predicando sobre la misma carta con la finalidad de que podamos en algún momento dado terminar esta carta, ¿no? Entonces, el día de hoy, hermanos, estaremos viendo, allí en la epístola de Santiago, estaremos viendo los versículos en que nos quedamos, que serían los versículos del 9 al 11. La última vez predicamos acerca en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, y si Dios nos permite hoy, estaremos exponiendo del versículo 9 al 11. Y en cuanto a la proposición, hermanos, de este sermón de esta mañana, aprenderemos que ante las circunstancias diversas en las que providencialmente Dios nos ha puesto, ya sean estas de riqueza o de pobreza, nuestra única exaltación y gloria se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ante cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos, sea que tengamos un mayor poder adquisitivo o un menor poder adquisitivo, nuestra única gloria y exaltación cae únicamente sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a manera de introducción, hermanos, permítanme presentarles una realidad que existe dentro del cuerpo de Cristo. Y esta es que todos, absolutamente todos, hemos llegado a la iglesia con una historia. Cada quien tiene una historia diferente, una historia de la cual venimos de diferentes contextos culturales, por ejemplo. Sin embargo, en algún punto de nuestra vida escuchamos el Evangelio de Dios, el cual, como dice Hechos capítulo 17, precisamente el texto que nuestro hermano leía en la clase dominical, 17, versículo 30, invita a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan para que vengan a la fe de Jesucristo. Y a lo largo de la historia de la iglesia, queridos hermanos, la iglesia siempre ha estado compuesta por distintos tipos de personas, ya sea de diferentes nacionalidades, niveles académicos, posición social, etcétera. Algo que, por supuesto, distingue a la iglesia, entre otras cosas. Y es precisamente esta característica de diversidad que hay dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, seguramente entre los que estamos aquí el día de hoy, hermanos, hay hermanos que tengan algún nivel de estudio donde tenga quizás una licenciatura, una maestría, no lo sé, y quizás algún otro hermano que está aquí posiblemente no alcanzó a terminar la secundaria, la primaria, qué sé yo. La realidad es que dentro del cuerpo de Cristo existe una gran diversidad de personas. Todos tenemos una historia, todos venimos con una cultura y un trasfondo de vida. Y aunque en la etapa temprana de la iglesia, hermanos, esta se componía mayoritariamente por judíos, puesto que, como sabemos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando envió a los apóstoles, el mandato que les dio es primero ir a Jerusalén, ¿verdad? Luego a Judea, luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces,
en los inicios de la iglesia neotestamentaria, en el inicio temprano de la iglesia estaba compuesta mayoritariamente por judíos, algo que distinguía de las demás religiones era el hecho que aunque estaba compuesta por judíos en su mayoría, aún entre los judíos existían diferentes tipos de clases sociales. Es decir, había quienes tenían riqueza material y había quienes eran pobres. Comprender precisamente, hermanos, este concepto de la diversidad en la unidad de la iglesia es vital para el desarrollo mismo de la iglesia, ya que aunque somos un cuerpo en Jesucristo, poseemos diferentes habilidades, las cuales, por ejemplo, incluso poseemos diferencias que podrían ir desde los gustos de comida hasta el color de piel, por ejemplo. Y comprender esto es algo esencial, y es por eso que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 12, en el contexto de los dones y el servicio de la iglesia, él enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, utilizando evidentemente un lenguaje metafórico para referirse precisamente a la unidad que existe en la iglesia, enfatizando que cada miembro es esencial para el funcionamiento armonioso del cuerpo de Cristo. Y es por eso que él termina diciendo que algunos son ojo, otros son mano, y cada uno tiene su lugar y su trabajo dentro del cuerpo de Jesucristo. Así que la diversidad de cultura, dones, capacidades, nacionalidad o estatus social, desde una perspectiva más amplia y objetiva, permite que el testimonio del Evangelio, queridos hermanos, sea más completo. Y examinando los textos que el día de hoy, hermanos, me corresponden presentarles a ustedes, que se encuentran en el versículo 9 al versículo 11, podemos ver también esta situación, donde, como mencionamos en nuestro primer sermón sobre la carta de Santiago, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, esta carta está escrita en una época temprana de la iglesia y dirigida particularmente a cristianos judíos que se encontraban fuera de su ciudad natal debido a la persecución que se había originado después de la muerte de Esteban el diácono, como lo narra el escritor Lucas, ahí en el capítulo 8, por favor, si me pueden acompañar al capítulo 8 del libro de Hechos. Y en el versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día voy a leer desde el capítulo 7, el versículo 60. Aquí está hablando de Esteban, y dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo las señales que hacía. Como vemos entonces, en los inicios de la iglesia estaba compuesta en su gran mayoría por judíos. Sin embargo, se viene una persecución debido a su fe. Ellos estaban siendo perseguidos por sus compatriotas judíos que negaban al Mesías. Y las circunstancias, queridos hermanos, en que estos cristianos judíos se encontraban estando fuera de su ciudad natal no eran las mejores. Era una época, hermanos, donde
había frecuentes cambios repentinos de circunstancias sociales y comerciales. Era la era comercial, algunos adquirían riqueza rápidamente, mientras que otros lo perdían todo repentinamente. En este contexto, muchos judíos que vivían alrededor de Jerusalén, en Judea y Samaria, por ejemplo, seguramente algunos por motivos de comercio, ya que, recordando el contexto histórico, hermanos, Jerusalén se llevaban a cabo grandes festividades que ellos habían recibido de parte de la ley, y para realizar todas estas festividades, hermanos, era muy necesario, por ejemplo, el trigo, la cebada, el olivo. Se acumulaba una gran multitud de personas en Jerusalén, hermanos, que Jerusalén no se daba abasto para poder abastecer, valga la redundancia, a todas las personas que llegaban ahí y de cierta manera realizaban un consumo. Así que muchos judíos salían de Jerusalén y se iban a las ciudades vecinas como Samaria y Judea para trabajar allá el olivo, la cebada y el trigo y poderlo traer a Jerusalén, y de esa manera, hermanos, muchos lograban tener éxito en el negocio de tal manera que se habían enriquecido. Pero al mismo tiempo, los judíos que ahora habían creído el evangelio, que estaban en Jerusalén, estaban huyendo de ahí, no por asuntos de comercio, sino debido precisamente a que estaban siendo perseguidos por su fe. Por consiguiente, hermanos, la reciente iglesia tiene entre sus filas a creyentes judeocristianos que por un lado se encontraban en un estado de pobreza debido a su repentina salida de Jerusalén, mientras que por otro lado había judíos cristianos que estaban ya bien asentados y tenían cierto poder adquisitivo fuera de Jerusalén y que ahora habían recibido el evangelio y se habían integrado a la iglesia de Jesucristo. Dicho este contexto, hermanos, por favor, acompáñenme a leer el versículo 9, que dice de la siguiente manera: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. A simple vista, pareciera que el texto tiene una contradicción. Es decir, alguno pudiera estar pensando que el texto invita a los hermanos de humilde condición van a gloriarse. Sin embargo, hermanos, esto no es posible, ya que muchos de los pasajes de la Escritura reprueban la conducta vanagloriosa. He aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. Las Escrituras nos enseñan, por ejemplo, que la vanagloria es una característica de los hombres impíos. El Salmo 94:4 dice lo siguiente: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán los que hacen iniquidad? También las Escrituras nos enseñan que la vanagloria, hermanos, es una característica muy particular del sistema caído de este mundo, del sistema de pecado. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y por último, la vanagloria, también nos dice la Escritura, es una característica de los falsos maestros. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella misma. A estos tales evita. Entonces la vanagloria, hermanos, es poner tu confianza en las cosas transitorias de la vida, y por esa razón simple es que es vano. Poner nuestra confianza en las cosas materiales o de este plano terrenal, hermanos, simplemente es vano, porque son pasajeras, son transitorias.
Descansar en los bienes personales, en tus capacidades o talentos, es tan absurdo como pensar que llegaremos al cielo delante de Dios y le diremos: mira Dios, aquí te traigo mis títulos académicos, déjame entrar a tu reino. Suena absurdo, ¿no? O es como llegar delante de Dios y decirle: mira lo inteligente y capaz que soy, o mira todos mis bienes que he acumulado, Dios, deberías permitirme entrar a tu reino. ¿No les suena acaso absurdo esto, hermanos? Regresando al texto, hermanos, tenemos entonces dos grupos: creyentes judíos que estaban en una condición de pobreza debido a su salida repentina, y por el otro lado a creyentes judíos que habían logrado enriquecerse debido al comercio. Santiago en el versículo 1 se dirige al primer grupo y él dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Me atrevo a decir, hermanos, que Santiago sabe muy bien, al escribir este versículo dirigido a estos hermanos pobres o de humilde condición, que naturalmente las personas de menor poder adquisitivo, y por supuesto, queridos hermanos, esto nos incluye a nosotros, prestamos mayor atención a las cosas que nos hacen falta que las cosas que tenemos. Lo vuelvo a repetir. Me atrevo a decir que Santiago, al escribir estos pasajes, hermanos, donde abre un paréntesis cuando él está hablando acerca de la prueba, de los versículos 1 al 8, y luego abre un paréntesis de los versículos 9 al 11, para después retomar nuevamente el asunto de las pruebas. En este paréntesis me atrevo a pensar que Santiago, hermanos, está pensando en esto, que naturalmente las personas con menor poder adquisitivo tienen la tendencia, hermanos, a fijarse, a poner atención en las cosas que carecen, que en las cosas que tienen. Lo cual generalmente, hermanos, impide precisamente esto, hermanos. Impide que nosotros podamos apreciar con claridad el valor de las cosas que sí poseemos. Es decir, el prestar atención en aquellas cosas que no poseemos seguramente nublará nuestra vista, hermanos, de aquello que hemos recibido de parte de Dios. Lo que Santiago está diciendo es precisamente esta verdad. Y sumado a esto, y dentro del contexto de la epístola de Santiago, hermanos, él más adelante en el capítulo 2 va a hablar precisamente de este tema, y en el capítulo 5, y él nos permite apreciar que en la época en la que él escribe esta epístola, posiblemente en los años 45, 50, en la que él escribe esta epístola, hermanos, era bastante común, y de cierta medida todavía lo es en algunas regiones, incluso Latinoamérica, hermanos, la desigualdad y la opresión a los pobres. ¿Sí? La desigualdad y la opresión a los pobres. Y casi de manera natural, hermanos, el pobre siempre es oprimido o menospreciado. Y algunas veces queda claro que en algunos círculos sociales el pobre no tiene cabida. Y eso no solamente ocurría en la época, hermanos, en que se escribe esta carta, sino eso también pudiera estar ocurriendo en nuestra iglesia. Santiago más adelante tiene que exhortar a la iglesia y decir que no le den preferencia, que no tengan parcialidad con aquellos que tienen mayor poder adquisitivo y le digan: ven, siéntate aquí, te acomodo un lugar. Santiago tiene que exhortar a la iglesia sobre esta realidad, porque esto es algo que es muy común por la naturaleza caída y pecaminosa, la cual tenemos, hermanos, donde consciente o inconscientemente, hermanos, hacemos preferencias. Y tenemos preferencias sobre otros. Bueno, porque aquel se ve que viste bien, que tiene buen carro, que habla muy apropiado, con él sí me voy a juntar. Pero con el hermano que a lo mejor no terminó la secundaria, o a lo mejor viene a pie en Calafia, como que no me agrada mucho. Y Santiago tiene que exhortar a la iglesia sobre esta realidad.
a no tener parcialidad. Puesto que, aunque es verdad, hermanos, que existe una diversidad dentro de la iglesia, en esta iglesia local, aunque es verdad que existe una diversidad dentro de la iglesia local, hermanos, la Biblia nos exhorta constantemente a preferirnos unos a otros en el amor y a procurar la unidad, sin importar de dónde vengas, sin importar de dónde has salido y sin importar lo que tienes o no tienes. La palabra de Dios nos enseña claramente, mis queridos hermanos, que en cuanto a respecto a nosotros, somos responsables de preservar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, sin importar las diferencias sociales, culturales, etc. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos de vivir día a día. Pero Santiago entonces se dirige a los hermanos. ¿Puedo abrir esta agua? Creo que está sellada. Y en este texto, hermanos, Santiago se dirige a este grupo, al grupo de los hermanos pobres, o como le llama la Reina Valera, los de humilde condición. La pregunta es, entonces, ¿en qué deben gloriarse estos hermanos si son pobres? ¿Cómo es que el hermano pobre debe gloriarse? Puesto que el texto dice y manda a los hermanos pobres que se gloríen en su exaltación. Y algo que podemos precisar, hermanos, es que la gloria y la exaltación no descansa, como dije anteriormente, en algún logro personal, y mucho menos en las posesiones materiales. Esta gloria de la que Santiago les está hablando a estos hermanos de humilde condición, hermanos, es una gloria que solamente se encuentra y es una gloria que es trascendente, que trasciende y que solamente, hermanos, se encuentra en la realidad de haber sido hecho hijo adoptivo de Dios y heredero juntamente con Cristo de la herencia celestial, hermanos, y el reino de Él. Estas riquezas, hermanos, son las riquezas de su gracia, como lo son el perdón, la justificación por la fe en Cristo y la vida eterna. De manera, queridos hermanos, de manera que cómo debemos responder a aquellos que tenemos menos poder adquisitivo, estando persuadidos, hermanos, de que nuestra alta posición en Cristo es un mejor y mayor gloria. Que sin importar, hermanos, si has trabajado mucho y solo recibes el salario mínimo y apenas si te alcanza para sobrevivir, si vives incluso de rentado y no has podido comprar una casa, no has podido comprar un departamento, si tus sueños familiares se han frustrado debido a la falta de recursos económicos, hermanos, les animo, les exhorto a que consideremos nuestra alta posición en Cristo, porque Él es nuestra mejor y mayor gloria. No hay mayor gloria, hermanos, que esta. No hay mayor gloria que esta, hermanos. El ser llamados hijos de Dios. Y como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado y en el cual también tenemos perdón y redención de nuestros pecados, hermanos. Esta es la gloria del hermano de humilde condición. Su gloria es Cristo. Su gloria es Cristo. El Salmo 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado eres, querido hermano. Bienaventurados somos, aunque en esta vida no logremos alcanzar
los mejores bienes materiales o comodidades, aunque en esta vida no logremos obtener aquellos sueños como familia que tenemos, nuestra gloria es Cristo. Porque en esta vida, hermanos, vamos de paso. Miren, no estoy hablando de aquel que se ha hecho pobre por negligencia, por flojo. Estoy hablando de aquel que es pobre, que Dios en su providencia le ha permitido tener este estado de pobreza. Estoy hablando de aquel a quien Dios en su providencia, hermanos, lo ha llevado a estas circunstancias. Y no importa, hermanos, no importa lo mucho que podamos carecer, en Cristo, hermanos, tenemos todos los tesoros del reino de los cielos con nosotros. Esto es motivo de gran gozo y alegría, hermanos. Esto es motivo de gran alegría, hermanos. Algunos están aquí y quizás salieron de su ciudad, donde eran originarios, y venían buscando, como dicen, ¿no? En Tijuana, aquí, el sueño americano. Yo recuerdo que a la edad de 12 años, mi madre y yo nos venimos aquí a Tijuana, precisamente porque se le había dicho a mamá que íbamos a ir a Estados Unidos buscando aquel sueño americano. Y aquí estoy, mire, ya tengo más de 20 años aquí y yo ni siquiera conozco Estados Unidos. Pero en la providencia de Dios, el Señor me trajo aquí, me regaló una hermosa familia y me dio una vida, hermanos, en la cual estoy muy agradecido con mi Dios y creo que lo tengo todo. Aunque, siendo realistas, a veces pasamos carencias por diferentes situaciones, pero cada día que me levanto, querido hermano, doy gracias a Dios porque en la providencia de Dios, hermanos, lo tengo todo, porque tengo a Cristo. No hay nada mejor que tener a Cristo en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Y por eso Proverbios en varias ocasiones dice que es mejor, hermanos, es mejor sentarse a la mesa y comer un poco de pan, pero en paz y en armonía, que miles de manjares, pero en disputa. ¿Sí? Es mejor. Versículo 10. Pero el hermano que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago ahora, hermanos, va a establecer una conexión entre lo anteriormente dicho con la siguiente palabra, pero. Ese pero, hermanos, establece una conexión entre lo que dijo anteriormente y lo que va a decir a continuación. Pero el hermano que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El texto bien pudiera decir, en cuanto al hermano rico, es como si el texto dijera, hermanos, el hermano que es pobre debe poner su mirada en su alta posición que ha recibido en Cristo Jesús, y en ello debe gloriarse, porque aunque tenga muchas carencias materiales, es poseedor de las más altas y grandes riquezas que un hombre pueda recibir, las cuales son eternas, mejores y de mayor nombre. En cuanto a los hermanos ricos, se refiere a aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, quienes también son poseedores de estas mismas riquezas celestiales en Cristo, no deben de poner su atención en lo que tienen. Al contrario, ya que todos sus bienes materiales, su posición social, sus títulos académicos, hermanos, ¿qué creen? Son pasajeros. Son pasajeros y banales a la luz de la eternidad con Cristo. Son pasajeros. Al igual que cualquier rico sobre la tierra, hermanos, el cristiano rico no se llevará nada de esta vida. No crea que por ser cristiano usted se va a poder llevar algo a la eternidad. No, hermanos. Al igual que todos, el hermano rico no se va a llevar ninguna de sus riquezas, porque estas son
pasajeras. Pues la riqueza material, hermanos, es temporal. Su característica precisamente es esta, que es temporal. Y en comparación del evangelio eterno de Dios, hermanos, no tiene ningún valor. La tentación del rico, entonces, hermanos, es jactarse de lo que posee. Mientras que el pobre se le nubla la vista debido muchas veces a su queja y prestar atención en aquello que no posee, el rico se le nubla la vista al prestar atención a las cosas que posee. Y se olvida de lo más importante y trascendente, que es que un día recibió el evangelio de Jesucristo. Esa es la tendencia del hombre rico. Y Santiago le recuerda que las riquezas, hermanos, no le van a garantizar ni sumar puntos a su favor. No garantizan nada. Entonces, Santiago exhorta a los hermanos ricos a reprimir la arrogancia que generalmente caracteriza a aquellos que son prósperos. Santiago exhorta a la iglesia, a los hermanos de mayor poder adquisitivo, a que repriman la arrogancia. Y por eso dice, versículo 10 nuevamente, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Por supuesto, hermanos, que el rico está habituado a ser bien visto en la sociedad. El rico comúnmente, hermanos, cuando llega a un restaurante le dice, pásale señor, ¿verdad? Y lo sientan en un lugar privilegiado, mientras que al pobre lo miran desde arriba, así con ojos de menosprecio. El rico está habituado, hermanos, a tener posiciones y lugares de preeminencia. Está habituado, hermanos, a recibir honor. Y es muy posible que debido a esto, hermanos, se le olvide de la tan miserable tragedia en la que estaba su alma, la cual iba directo al infierno. Es posible que se le olvide. Es posible que no recuerde de dónde salió y de dónde lo trajo Cristo, de dónde tuvo que meter la mano el Señor y sacarlo, de su vida desordenada y despreciable. Es posible que se olvide de eso al jactarse o al prestar atención bastante en las cosas que posee, cuando esas solo son transitorias, cuando esas solo son temporales. Poner tu confianza en tus riquezas, en tus posesiones, en tu nivel académico, es muy tonto, es muy absurdo, es de niños. Porque un día estamos, querido amigo, querido hermano, un día estamos y mañana no lo sabemos. Un día estamos saludables y podemos levantarnos para ir al trabajo y el día de mañana una enfermedad puede llegar a nuestro hogar. Así que Santiago tiene que recordarle a los hermanos con mayor poder adquisitivo que no se jacten en su riqueza, sino que repriman esa arrogancia y se humillen a la luz del evangelio de Cristo. Porque si Dios les ha permitido tener mayor poder adquisitivo, hermano, no es para vanagloria propia. No es para vanagloria propia. Si Dios les ha permitido tener mayor poder adquisitivo, es para que usted, siendo parte del cuerpo de Cristo, usted beneficie dentro del cuerpo de Cristo. Yo no estoy diciendo que el rico necesariamente tenga que tomar la mitad de sus riquezas y repartirlas. No estoy diciendo eso. Pero si Dios le ha dado a usted en abundancia, es para que usted lo comparta también con otros. Y eso dice la Escritura en varias ocasiones. Que demos generosamente. Y yo añadiría mayormente a aquellos que lo pueden hacer. Porque en realidad a veces el corazón generoso, hermanos, no está en la persona que más posee, siendo honestos. A lo largo de mi vida yo me he dado cuenta, que no es mucha la vida, soy joven aún, pero me he podido dar cuenta a lo largo de la vida, hermanos, que las personas más generosas, honestamente, son las que menos tienen. Honestamente, son las que menos tienen, las que más comparten.
Mientras que el rico, hermanos, esconde la mano. Y si hay alguien aquí que Dios le ha dado mayor poder adquisitivo y pasa eso en su corazón, no se mueva para que nadie lo descubra. Pero arrepiéntase, porque debe arrepentirse. Porque del Señor son todas las cosas, hermano. Todas las cosas son de Él. Aún nuestra vida le pertenece a Él. Aún tu vida le pertenece a Él. No es tuya. No te pertenece. Es que mi trabajo, mi carro, mi casa, mi. No, eso no es tuyo. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha regalado en su providencia, en su misericordia. Porque Él ha querido. Porque Él le ha placido. La riqueza de este mundo, hermanos, ciertamente se marchita. Miren, hoy día, hermanos, hay muchos que predican algo como que si eres pobre, eso es igual a espiritualidad, ¿verdad? Y otros dicen que si eres rico, eso es igual a que Dios te ve con agrado. Y entonces estos que dicen que si eres rico, Dios te ve con agrado, dicen que el pobre está así porque posiblemente no tiene una buena relación con Dios. Y luego, incluso hay quienes también son pobres y señalan al rico y dicen, de seguro tiene un pacto con el diablo, ¿verdad? Y por eso tiene riquezas. No, hermanos, es la providencia de Dios. Si Dios te ha puesto en esta posición donde tú tienes mayor poder adquisitivo, es para que seas generoso. Y hermano, de humilde condición, si Dios nos ha puesto en esta posición, es para que nos gloriemos también en el Evangelio. De manera, querida iglesia, queridos hermanos, que nuestra gloria es Cristo. Y únicamente Cristo. El versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y parece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Las riquezas de este mundo ciertamente se marchitarán. Pero Santiago dice que también el rico se marchitará juntamente con ellas. Cuando el hombre, hermanos, descansa en lo que posee, ha puesto su corazón en las cosas de la tierra, seguramente ante la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a vivos y a muertos. Hermanos, si alguno descansa en los bienes materiales que posee, eso, hermanos, no va a ser suficiente para presentarse delante de Dios. Ninguna de las riquezas ni de los bienes que poseemos son suficientes para podernos presentar delante de Dios y ser aprobados y que nos diga, bienvenido, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No, hermanos, esto únicamente sucederá cuando el hombre, la mujer, cualquiera que sea su condición social o económica, ha descansado únicamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Padre nos dirá, bienvenido, entra en el gozo de tu Señor. Porque la única gloria verdadera y trascendente es la fe en Jesucristo. Si ponemos nuestra vida, nuestra identidad en las cosas que se marchitan, entonces nosotros también nos marchitaremos con ellas. ¿Cuánto más el poner nuestras vidas, nuestra identidad en las cosas que nunca se marchitan? Si un hombre es solamente rico en este mundo, cuando él muera, él dejará sus riquezas. Pero si un hombre es rico en Dios, cuando él muera, le esperarán esas mismas riquezas en el reino eterno. Esa es la diferencia.
Existen esos dos extremos, hermanos, donde hay quienes pudieran estar pensando o midiendo el nivel de espiritualidad dependiendo de su estatus social o económico. Pero eso es una vil mentira. La espiritualidad o la santificación en el creyente no se mide en base a los bienes que posee, ni siquiera sus títulos académicos. Yo he mirado personas, hermanos, que tienen títulos académicos, y disculpen, pero es la realidad, donde a veces son más torpes o menos sabios que aquellos que a lo mejor no tienen ni un solo título académico y pueden controlar su lengua y pueden controlar sus actitudes. Pero a veces las personas, y que estoy hablando de creyentes, que tienen ciertos títulos académicos, posición social muy buena, pero no pueden detenerse para hablar mal de un hermano. ¿Ven? No importa la inteligencia, no importa tu posición, no importa las capacidades académicas. Eso no te hace sabio, eso no te hace entendido. Lo que te hace sabio, lo que te hace entendido es el temor a Dios. Es guardar sus mandamientos. Por el otro lado también he mirado, y muchas veces quizás yo he actuado así, he tenido esas actitudes posiblemente, donde muchas veces aquel que tiene poder, menos poder adquisitivo, suele ser más arrogante, suele ser más soberbio. Porque ni la soberbia tampoco se mide, hermanos, en eso. Uno pudiera estar en la peor situación económica y aún así ser la persona más orgullosa de esta congregación. Así que eso no importa. Eso no define al creyente. Eso no define al cristiano. Lo que define al creyente, hermanos, es dónde ha puesto su gloria y su exaltación. Si la ha puesto en sus bienes materiales, si la ha puesto en sus carencias, o si la ha puesto en Jesucristo. Hermanos, la gloria de la iglesia ni siquiera son las actividades recreativas que nosotros pudiéramos hacer. Ni siquiera la gloria de la iglesia es eso. ¿Qué tantas actividades buenas y bonitas tienes? A ver si hay buenos actores para hacer pantomimas y todas esas cosas. La gloria de la iglesia no está en eso, hermanos. La gloria de la iglesia no está en sus retiros espirituales que pudiera estar haciendo. Tampoco está ahí. La gloria de la iglesia ni siquiera está en su edificio. Mira que tenemos un edificio muy bonito, gracias a Dios. Ni siquiera está ahí la gloria de la iglesia en su edificio. La gloria de la iglesia, hermanos, no está en quién canta o quién no canta y quién dirige los cantos. La gloria de la iglesia tampoco está, hermanos, en los maestros que dan la clase. La gloria de la iglesia no está ni en sus propios pastores. ¿Sabe dónde está la gloria de la iglesia? En Cristo. En Cristo. Allí es donde está la gloria de la iglesia. En Jesucristo. Él es la gloria del Padre. Él es la gloria de la iglesia. Él es el centro de la vida de la iglesia. Cristo es la gloria de la iglesia. Amigo que hoy me acompañas, el Evangelio de Dios invita a que todos los hombres por igual manera se arrepientan y crean en Jesucristo. No importa de dónde vengas, no importa. No importa tu nacionalidad, no importa tu estatus social, no importa, todos somos pecadores y merecedores del infierno. No obstante, hermanos y amigos, este Evangelio también nos enseña que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados de los individuos sin distinción de raza, de género, de estatus, de nivel social. Cristo ha venido a morir sin distinción de personas, pero no por acepción de personas, pues ese sacrificio en la cruz solamente es efectivo en aquellos que creen.
Solamente es efectivo en aquellos que han creído, en aquellos que se han arrepentido de su mala manera de vivir para venir a los pies de la cruz. Porque esta es la gloria de Cristo, nuestro Señor en la cruz. Esa es la gloria de la iglesia. Nuestro Señor derramando su sangre por cada uno de nosotros, para que nosotros, siendo pecadores, ahora seamos vistos como justos delante del Padre. Porque aquel que era justo recibió la carga de nuestros pecados, hermanos. Se le imputó a Él toda la carga de nuestros pecados, para que cada uno de nosotros, hermanos, ahora seamos vistos delante de Dios como justos. Y ocurrió ese glorioso intercambio donde el Hijo se entregó por amor a la iglesia. Y por eso también Efesios, cuando habla acerca de esta realidad, hermanos, miren lo que dice. En Él asimismo, hablando de Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, aquí Pablo está refiriéndose a él como judío, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y luego dice, en Él también vosotros, los que no son judíos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Con Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Yo quiero invitarte a ti, hermano querido, que cualquiera que sea tu situación, ya sea de escasez, de pobreza, o ya sea de riqueza, que tu gloria sea solamente Cristo. Querido amigo, lo que hace que la iglesia sea la iglesia, tan hermosa, tan brillante y radiante, no son las personas que la componen, es su Salvador, Jesucristo. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Oremos, hermanos. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, Señor.